que para el ángulo va a tener, vamos a utilizar 3 letras, una para indicar el vértice y otra más para cada uno de sus lados. Entonces, continuamos. Aquí para la notación de un ángulo, vamos a verlo de la siguiente manera. Una letra mayúscula en el vértice, la letra que sea. Vamos a utilizar una letra, lo que sea, para denotar al ángulo. Este es el vértice. Una letra griega o un símbolo en la abertura, en este caso es alfa, para indicar que este es el ángulo que tenemos en la figura. Y 3 letras mayúsculas, lo que les decía, necesitamos una letra para el vértice y 2 más para cada uno de sus lados. Aquí tenemos, ya habíamos visto la clase pasada, lo que ustedes conocían de los ángulos, los tipos de ángulos que alguna vez ya habían visto. Vamos a clasificar los ángulos de acuerdo a su medida. En este caso tenemos un ángulo recto, mide 90 grados. Un ángulo agudo, menos de 90 grados. El obtuso, más de 90 grados y menos de 180. Y el ángulo llano, 180 grados. El ángulo cóncavo, más de 180 y menos de 360 grados. Y el ángulo de una vuelta, que es de 360 grados. Estos son los ángulos que tenemos de acuerdo a la medida. Ahorita les doy el tiempo para que vamos a ver el tema y ya. Aquí podemos visualizar gráficamente el esquema de un ángulo agudo que mide menos de 90 grados. Tenemos un ejemplo con un triángulo. El recto, que decíamos cuánto medía el recto, 90 grados. Mide siempre 90 grados y aquí tenemos nuestro esquema. El obtuso, ¿cuánto mide? Más de 90 y menos de 180. Si no, ya sería otro más. Y después tenemos el ángulo llano, que es el que mide 180. Aquí tenemos nuestra imagen, que nos indica que da la mitad de vuelta. Dice acá y da la vuelta. Y que mide 180 grados. Tenemos el ángulo cóncavo o entrante, más de 180 y menos de 160. Y el ángulo perígono o de una vuelta, que es el que gira todo, y son 360. ¿Alguien recuerda por qué son 360 grados? ¿Ya lo leyeron? ¿Nadie se acuerda? ¿No? ¿Nadie se acuerda por qué decidieron colocarle 360 grados? ¿Eh? No relacionaron con los días del año. Eso es la relación que tiene ahí. Ahora vamos a ver la clasificación según sus características. Tenemos dos tipos de ángulos. Una que es complementaria, que nos dice que es un ángulo complementario de otro cuando la suma de sus medidas es 90. Es decir, tenemos dos ángulos juntos y que ambos suman 90 grados. Y tenemos los suplementarios, que nos dice que un ángulo es suplementario de otro cuando la suma de sus medidas es 180. O sea que ambos, entre los dos, se van a sumar 180. Ahí se da cuenta lo que les decía. Todos nuestros ángulos tienen un vértice. Este vértice tiene una letra. Se dan cuenta la forma que se denota el símbolo del ángulo A o B, en este caso es A, vértice, y el siguiente lado. Y el otro es B o C, que sería este lado, el vértice y el siguiente lado. Y la suma de estos dos nos da 90 y acá nos dan 180. Tenemos una tercera clasificación que es según su posición. Tenemos tres tipos. El primero que es consecutivo. Son ángulos que tienen el mismo vértice y un lado común. Aquí lo vemos. Aquí la diferencia a la anterior es que no nos dice que sumen 90 o que sumen 180, simplemente que hay dos ángulos consecutivos que tienen el mismo vértice. Y tenemos el adyacente.
ángulos consecutivos cuyos lados no unen son líneas opuestas. En este caso la línea opuesta es esta. Son líneas opuestas. Aquí tenemos los opuestos de la línea C, por eso son dos adyacentes. Y por último, tenemos el opuesto por el verso. Son aquellos cuyos lados de uno son las prolongaciones en sentido contrario del lado del otro. Es decir, es como si fuera un espejo. Yo tengo de este lado lo mismo que tengo del otro. Y sus medidas son las mismas, porque es similar, nada más está en sentido opuesto los ángulos. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Entonces ya podrán resolver. No.